Y, y ese mensaje queremos que sea como una introducción para la Navidad, introducción para el evento navideño. Y aquí usted va a tener una expectativa más clara de lo que significaba la Navidad y por qué era tan anhelado el evento de la venida del Mesías. Y les voy a exponer las diferentes formas de pensar cómo era el Mesías que estaban esperando el pueblo de Israel. Y ya de ahí sacamos nuestras conclusiones. Miqueas capítulo 5, verso 2 dice: pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos y a los días de la eternidad. Y quiero leer también, que no esté en la pantalla, pero leerles una porción de Miqueas, donde dice: los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, el verso 3, y el resto de sus hermanos volverá junto con los hijos de Israel. Verso 5, él será nuestra paz. Cuando el asirio venga a nuestra tierra y entre en nuestros palacios, entonces enviaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Amén. Ayúdeme a orar. Señor Jesús, en esta hora le damos gracias por esta palabra, Señor, una de las muchas profecías del advenimiento del Mesías que están registrados en tu palabra, la esperanza de toda la humanidad, Señor, reflejada en el devenir profético también a través de Miqueas. Señor, ayúdanos a entenderlo, a digerirlo, a poder trazar esta palabra con libertad, que llegue a nuestra mente, que baje a nuestros corazones, que cambie nuestra manera de pensar, que ajuste nuestra manera de vivir. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Pueden ocupar sus lugares, Dios les pague. Bueno, esta profecía, que en realidad es una de muchas, como venía diciendo, la primera de ellas es tan remota como en Génesis 3, cuando después de la caída del hombre por la desobediencia y son expulsados del huerto, el Señor le hace la promesa a Eva, nuestra madre, que de su simiente, de su descendencia, vendría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. La primera promesa mesiánica ya aparece en Génesis 3 y de ahí aparece a lo largo de la escritura, en el Pentateuco, en los Salmos, en los profetas, hasta su culminación con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, poder entender el fenómeno del Mesías es un poco más complicado de lo que pensamos, porque los israelitas no tenían una unidad de pensamiento. Es decir, había diversos sectores. En los tiempos de Jesús, Israel ya estaba muy dividido, muy golpeado, y habían surgido muchos grupos sectarios dentro de ellos que pensaban diferentes. Y quiero exponerles a través de la palabra del Señor por 3 modelos mesiánicos, al menos la generalidad de los que esperaban Israel, y luego nosotros vemos cómo el cristianismo vino a poder entrelazar todos esos modelos en Cristo Jesús. El primer modelo mesiánico es el Mesías davídico, el Mesías que vendría a ocupar el trono de David. Es la visión de un Mesías rey que vendría con la espada a gobernar, a subyugar a las naciones de la tierra, y era algo que estaba muy difundido en la doctrina de los fariseos, que eran los que tenían el control del Sanedrín y los que tenían el control político de la época de Cristo. De hecho, los israelitas modernos, la mayoría son de esta línea, fueron los únicos que sobrevivieron al holocausto del 70 después de Cristo, y por eso hay mucho pensamiento nacionalista en el israelita moderno, porque eran los fariseos de aquel entonces. Ellos eran dentro de ellos había también una ala de ultraderecha nacionalista, que ellos portaban siempre un arma, habían diseñado una pequeña arma en forma de daga que la llevaban dentro de sus vestiduras, a la que llamaban sicar. Estaba diseñada exclusivamente para asesinar soldados romanos, y pues de ahí viene la famosa palabra sicario, ¿no? Del sicar,
de la secta de los fariseos de ultraderecha. Y su fundamento para esperar un Mesías rey, hay muchos pasajes bíblicos que lo pueden argumentar. En Isaías capítulo 11, verso 1, tenemos uno de ellos. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí? El papá de David, el que llegó a ser el famoso rey de Israel. Entonces era hijo de Isaí. Entonces que del tronco de Isaí, que ya fue cortado, va a volver a brotar y saldrá una vara, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Bueno, esa es una profecía que da mucho de qué hablar para un Mesías rey, ¿no? Porque va a ser un vástago de David. Entonces, los fariseos pensaban que iba a ser un descendiente del rey David, de la línea de sangre de David, y que literalmente se iba a sentar en el trono, iba a ser proclamado como rey de Israel, y como tal, con la espada en mano, iba a derrotar no solamente a los romanos, sino a todos los enemigos de Israel, ¿no? Esa es la visión del Mesías davídico, el Mesías rey. Esto no es nuevo en el tiempo de los profetas de Isaías, que es en los últimos 6 siglos antes de Cristo, sino que se remonta mucho más allá en la época del desierto en Israel, cuando fueron liberados de Egipto y estuvieron 40 años en el desierto. Se escribió el libro de Números, y allá dice en Números 24:17 algo parecido. Lo veo, mas no ahora, dice Moisés. Lo contemplo, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob. ¿Ya? Jacob, el padre de Israel, el que le cambió, el nombre por Israel, el padre de las tribus de Israel. Se levantará cetro en Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Es decir, había una visión clara de un Mesías rey. No era de extrañarse entonces que un buen sector un buen porcentaje de la población en Israel estaba esperanzada en ese Mesías que vendría con la espada en la mano, derrocar a los enemigos, a sentarse en el trono de David. Pero no era la única visión. Otra visión que era también muy común en tiempo de Jesús era la visión del Mesías sacerdote. Ya que una buena parte del pueblo de Israel estaba decepcionado con el sistema de oficio sacerdotal, con el templo en sí. Para empezar, el templo no lo habían construido ellos, lo había construido Herodes, ¿ya? Con recursos del gobierno. Y entonces ellos no lo hacían, ese templo de ellos, porque no era ni el templo de Salomón, que fue destruido en el 586 antes de Cristo a manos de los babilonios. Tampoco era el templo reconstruido por Esdras. El segundo templo tampoco era ese fue desmantelado y sobre ese se construyó el templo de Herodes. Además, la línea sacerdotal ya no era la línea sacerdotal arónica. En la época de la revuelta de los macabeos lograron zafarse de los persas e instalaron un gobierno provisional e instalaron también un sacerdocio de la familia de los asmoneos, que de ahí eran descendientes también posteriormente los herodianos, la familia a la que pertenecía los Herodes, ¿verdad? El Herodes en grande, Herodes Antipas y el otro Herodes, no recuerdo cómo se llamaba, pero toda esa familia herodiana era la que tenía, la que quitaba y ponía sacerdotes. Ya no eran del linaje de Leví, ya no eran del linaje de sacerdotal de Aarón. El templo ya no era el templo construido por manos israelitas, sino por esclavos de todo tipo, con financiamiento romano. Era muy complicado. Y de ahí surge entonces una parte del pueblo de Israel que se hicieron llamar los esenios, que ellos rompieron toda relación con el templo. Dijeron, el templo está contaminado, vámonos de aquí. ¿Ya? No creemos en el sacerdote, el sumo sacerdote es uno impuesto prácticamente por Herodes, no es de la línea sacerdotal, esto ya se echó a perder y se fueron. Dentro de esa línea que se fueron, entonces ellos esperaban un sacerdote que viniera a restaurar, un Mesías sacerdote que restaurara el oficio del templo, principalmente los sacrificios, que aunque se habían renovado,
pues no eran manos santas, las del oficio sacerdotal que Dios envió, las que lo realizaban, ¿verdad? Era gente ya con sangre mezclada y puestos no por voluntad del pueblo, sino por imposición del rey. Entonces era muy complicado. Y ellos abandonaron esta situación y ellos entonces se derivó en tres líneas de los esenios. Esperaban un linaje, por un lado sacerdotal de la línea de Aarón, pero por otro lado una línea profética del tipo de Moisés. Es decir, esperaban otros, ¿verdad? Que el Mesías fuera un profeta tan grande como Moisés, el más grande de los profetas. Y fíjense cómo tenían varias expectativas, ¿no? A cuál le iba a atinar, ¿verdad? De cuál Mesías iba a venir. Ya que el profeta, ¿verdad? De la línea de Moisés también tenía una profecía de Deuteronomio capítulo 18, verso 15. Estamos allá en la segunda entrega de la ley, Moisés dando los mandamientos a la nueva generación de israelitas nacidos en el desierto de cara a la tierra prometida, cuando él ya no iba a entrar. Escribe este libro, los mandamientos, y él les dice: el Señor levantará un profeta como yo, y en medio de ti y de tus hermanos, y a él van a oír. Es decir, había una promesa también de que iba a haber un profeta. Entonces de los esenios decían: estamos esperando nosotros al gran profeta, el Mesías, que va a ser un profeta. Mientras los otros decían: no, va a ser un rey. Y dentro de los esenios había otra fracción que pensaban que iba a ser un sacerdote de la línea de Aarón. Y luego todavía había otro sector que pensaban que iba a ser de la línea de Melquisedec. Hermanos, pues ya tenemos varios modelos mesiánicos. Lo resumimos en dos hasta ahorita: el Mesías rey, el Mesías sacerdote. Ya que dice también en la lectura del Salmo 110:4, juró el Señor y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Fíjense, los que esperaban en el Mesías un sacerdote, unos decían: va a ser un profeta como Moisés. Otros decían: no, tiene que ser de la línea arónica de los hijos de Leví. Y otros decían: no, va a ser según el orden de Melquisedec, el sumo sacerdote para siempre, el que no tiene genealogía. Pues a quién creerle, ¿no? Ya se estaba volviendo pues ahí medio intricado el asunto. Por otro lado, pues estaban los saduceos, que se mantenían al margen de opinión porque ellos ni creían mucho en la cuestión del Mesías rey, ni creían mucho en la cuestión del Mesías sacerdote. De hecho, ellos, que también tenían una parte prominente en el Sanedrín, no les convenía que viniera un Mesías sacerdote. Ellos de alguna manera simpatizaban más: no, que venga el Mesías y que se convierta en rey, pero nosotros queremos seguir siendo los que tengan el control del sacerdocio. Es decir, imagínense, ¿no? Los que tienen parte del control del Sanedrín dicen: si viene un Mesías sacerdote nos va a quitar la chamba. Mejor que no venga, mejor que venga como rey, ¿verdad? Él se dedica a lo suyo y a nosotros nos deja el sacerdocio. ¿Cuántos intereses había de por medio, hermano? Está intrincada la trama. Y en medio de todo eso, hermanos, surge otra línea de los esenios que se va a las orillas del Mar Muerto. En la comunidad de Qumran forman una comunidad que se aparta del mundo completamente, una especie de los monjes que dentro del catolicismo medieval se fueron a los monasterios allá, alejados de contaminación de carne y de espíritu. El mundo está podrido, vámonos afuera. Y bueno, hay quienes tienen esa mentalidad, ¿no? Que hay que escapar del mundo. Cosa que el Señor Jesús no era de esa idea, porque el Señor dijo: están en el mundo, ¿verdad? Pero no son del mundo, pero están en el mundo. Nunca nos dijo que nos apartemos. Pero bueno, eso hizo un grupo también de una pequeña secta, la de Qumran. Y ellos tenían también una idea adicional de Mesías. Y era la idea de un Mesías celestial. Un Mesías que vendría en un carro de fuego en el Merkabá. El trono de Dios literalmente bajaría rodeado de su corte celestial, de los querubines, los serafines, los arcángeles, los ángeles. Y entonces bajaría con poder y gloria. Un Mesías celestial, como lo dice el manuscrito de la Cueva 11 de Qumran, el manuscrito de Melquisedec. Ahí dice
parte también de lo que ratifica el Salmo 68. El Hijo de Hombre vendrá cabalgando sobre las nubes, dice el manuscrito. Y da puerta también la escritura para esa clase de esperanza. Porque el Salmo 68, 33 dice precisamente lo siguiente: al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad, él hará oír su voz, su poderosa voz. Está diciendo que aquel que cabalga sobre las nubes, una de las visiones más antiguas del Señor, ese es el que iba a descender. Así lo empezaron a interpretar. Esto se agudiza y también toma más fuerza en tiempos de la cautividad en Babilonia, cuando el profeta Daniel, estando en la cautividad, él escribe, y de hecho es una de las pocas porciones en el Antiguo Testamento que contienen palabras en arameo. En Daniel 7:13 dice: miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Literalmente en el arameo es Bar Enash, que equivale al Ben Adán, el hijo de hombre, y vino hasta el anciano de días, es decir, uno como con figura de hombre que venía hasta el que estaba sentado en el trono, el anciano de días, que era uno de los nombres para el león, el Altísimo, y lo hicieron acercarse delante de él. Y a ese hijo de hombre le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno y nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. ¿Qué tenemos aquí, hermanos? ¿Qué tenemos aquí sino la visión de un Mesías celestial, de uno que iba a estar en contacto con el Altísimo y luego que iba a dársele gloria, poder, honra, todo el poder celestial le iba a descender? Estamos hablando de un Mesías celestial, ¿no? Caray, pues, pero entonces, ¿y dónde queda el Mesías rey? ¿Y dónde queda el Mesías sacerdote? Y ahora tenemos un Mesías celestial. Espérenme tantito. Y esto toma fuerza todavía cuando en Mateo 24:30 el Señor dijo esas palabras: entonces aparecerá la señal del Hijo de Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo de Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Es decir, Jesús ratificaba que era un Mesías celestial, pero a la vez ratificaba que era rey. Recuerden que cuando él estuvo frente a Pilato, Pilato le confrontó. Él era el gobernador de Judea y le dice, ¿verdad? ¿Acaso eres tú rey? Y el Señor le dijo: claro que lo soy, pero no te preocupes, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mis siervos combatirían contigo y te derrocara. Pero mi reino no es de este mundo, es celestial. Pero tampoco le voy a ordenar a mis ángeles, ¿verdad?, que vengan y destruyan. No es mi intención. Tú haz tu chamba, tú cumple tu función en tu reino, que yo vengo a instalar otro reino. Es decir, Jesús se declaró rey, pero también se declaró sacerdote, porque él vino a ofrecerse no solamente en la Pascua, como ofrecer el cordero inocente en el sumo sacerdote que ofrecía el cordero pascual. Y él vino y en el día de la Pascua no solamente fue el autor del máximo sacrificio que con su sangre iba a traernos perdón a la humanidad, sino que él mismo fue el sacrificio. Es decir, era mucho más que rey, era mucho más que sacerdote, y era además el Mesías celestial que se estaba esperando. Pero bueno, ¿cómo lo iba a recibir la gente? Eran los problemas que tenían entre ellos. Yo les decía en la mañana, ¿verdad? Y sucede lo mismo en la actualidad. Si nos ponemos a hacer consenso de qué opinamos acerca de Dios, van a aparecer unos que se parecen a los fariseos, ¿no?, de ultraderecha, que piensan, ¿verdad?, que ellos son los que deben tomar el control. Otros van a surgir del reino de los esenios, que van a decir todo está mal, y el pastor y su corte todo está mal. Vámonos a hacer algo aparte porque esto se contaminó.
¿verdad? Otros van a decir, no, 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 pero es que los más espirituales no van a decir, no, 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 es que debemos depender de Dios, ¿verdad? Y no, no de lo que diga el hombre. Bueno, hermanos, seguimos siendo los mismos, ¿no? Hay para todos en el reino de la viña del Señor. Y tenemos una visión del reino muy diferente. Sin embargo, hermano, lo bonito de esto es que para Jesús vino a homologar todo en uno solo. Sí, tenían razón los del Mesías davídico, el Mesías rey. Sí, tenían razón los del Mesías sacerdote. Sí, también tenían razón los del Mesías celestial. Es que en Jesús se conjuga toda la esperanza mesiánica. Toda la esperanza mesiánica. No así, hermanos, el Israel moderno. El Israel moderno es más que nada los que sobrevivieron al holocausto del año 70, que Roma destruyó el templo. Solamente alcanzaron a escapar y prevaleció la escuela de Gilel de la línea de los fariseos. Y esa es la línea que prevalece hasta hoy. Si es que siguen siendo israelitas, los israelitas modernos, pero son fascistas de ultraderecha que quieren imponer por medio de la fuerza y acabar con sus enemigos, ¿verdad? Y bueno, Dios nos libre de un gobierno así, ¿verdad? Porque ahí ellos en aras de que la tierra que les dio el Señor y están, ¿verdad?, masacrando a los pueblos, a todos los pueblos, ¿verdad? No nomás los palestinos que estén dentro de su territorio, ¿verdad? Y lo más curioso es que siguen esperando a su Mesías. No reconocen a Jesús como el Mesías. No reconocen el cristianismo como que alguien con quien tener hermandad. Simplemente, ¿verdad? Sigan orando por nosotros, síganos mandando ayuda y nosotros de todas maneras los seguimos odiando. Bueno, dije en la mañana no hablar de política y ahorita tampoco quiero hablar, pero dense una idea, hermanos. No se casen con la idea que el Israel moderno es el mismo del que habla la Biblia, es otra, se cuecen aparte. Pero bueno, pero vamos para tratar de aterrizar esto, hermanos. ¿Qué tiene que ver la figura clave para poder entender el mesianismo verdadero? Es la figura del Hijo de Hombre. Eso que, esa figura profética que desarrolla, que la introduce el profeta Daniel y luego la desarrolla el profeta Ezequiel, y que después el Señor, cuando Él toma su ministerio terrenal, se hace llamar a sí mismo el Hijo de Hombre. No dice abiertamente soy el Mesías, no dice soy el Dios hecho carne, no dice soy el Rey de Israel, no dice soy el sumo sacerdote, Él dice soy el Hijo de Hombre. ¿Y qué significaba eso? Ahí está la clave para entender al Mesías, al Cristo que había de venir. ¿Qué dice sobre eso? Bueno, les voy a llevar solamente un pasaje del Nuevo Testamento que aterriza esto. Cuando el Señor estaba en el interrogatorio, después de que fue entregado por uno de sus discípulos, por Judas, por 30 monedas de plata, que estaba dentro de sus propósitos, ¿verdad? Y que fue llevado al Sanedrín en la noche, sin haber consenso en el concilio, en la asamblea del Sanedrín, sin haber mayoría, sin haber convocatoria, fuera de todo regla, ¿verdad? Violaron un montón de las reglas jurídicas para condenar a muerte a Jesús. Y ahí estaba. En el presidium estaba el presidente de la asamblea en ese momento, ¿verdad? Se da cuenta la Cámara del Congreso Legislativo, alguien está presidiendo en turno y empiezan a marchar los testigos. Pues es que violenta el Shabbat, el sábado, ¿verdad? Y pasan testigos. No, es que tiene demonio porque por Belcebú echa fuera los demonios. No, pues es que no respeta las autoridades del Sanedrín, no respeta el templo, no, que no respeta al César. Y pasaban, hermanos, y ninguno de los testigos, ¿verdad?, se contradecían entre ellos y ninguno lograba aterrizar una declaración que pudieran declarar culpable a Jesús. Por último, el sumo sacerdote en turno le hace un lado al que está presidiendo la asamblea, toma lugar, interroga directamente a Jesús y le hace la pregunta de los 64,000. El sumo sacerdote, dice Marcos 14:60, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿No ves que todos estos testifican contra ti? ¿No te vas a defender? Y Jesús, ¿verdad?, con esa profecía mesiánica, Isaías 53, como cordero enmudeció y no abrió su boca delante de sus trasquiladores, callaba y nada respondía.
Entonces el sacerdote, ya desesperado en su intento de llegar a una condena, una declaración condenatoria contra Jesús, le volvió a preguntar: ¿eres tú el Mesías, el Cristo, el Hijo del bendito, del Altísimo que habría de venir, que estamos esperando? Y bueno, ahí estaba dividida la asamblea, porque había fariseos que decían: si eres el Mesías, ¿dónde está tu espada? Y los otros: si eres sacerdote, ¿por qué dejas hablar a este? Cállalo y toma tú el lugar. Y si eres el que viene del cielo, el celestial, a ver, que se abran los cielos, queremos verte descender. Se dividió la asamblea en ese ratito. Pero sin embargo el Señor le dijo: yo soy el Cristo. Yo soy el Mesías, y te digo que ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Le dio una interpretación del Mesías celestial. El sumo sacerdote rasga sus vestiduras, porque no solamente lo creó una blasfemia, sino que él esperaba a un Mesías rey. Le dijo: yo no espero a alguien que venga del cielo, yo vengo a alguien que con la espada derroque a los romanos. Yo no espero un Mesías sacerdotal, porque yo soy el sacerdote, nadie me va a quitar la chamba. Y tú dices que vienes del cielo, y rasgó las vestiduras. En ese momento dejó caer el peso de la ley judía sobre Jesús, lo declaró culpable con la pena capital de muerte para ser crucificado. Bueno, la clave fue la respuesta del Hijo de Hombre: yo soy el Mesías, el Hijo de Hombre. Y la profecía entonces, hermanos, se cumplió a cabalidad. El pueblo de Israel sigue esperando su Mesías, pero nosotros celebramos que hace cerca de 2000 años Jesús vino y nació en medio de nosotros, que el Emanuel prometido vino y se hizo carne, que en la noche más larga del año, ¿verdad?, aunque no tenemos la certeza de qué día nació, ¿verdad? Hay quienes dicen: si hubiera, bueno, ¿y qué desconsiderado es uno? ¿No? Dicen: si Dios hubiera querido que celebráramos su nacimiento, hubiera puesto la fecha. Oye, pues no la puso, pero es de lo que más se habla en la Biblia. ¿Cómo no vamos a hablar de Navidad? Pues, y aunque no tenemos la certeza de que fue el 24 de diciembre en la noche para amanecer el 25, sí se le asignó esa fecha por un sentido teológico. Es el equinoccio de invierno, es la noche más larga del año. Contrario al equinoccio de verano, que tenemos 16 horas de sol, ¿ya? Y por eso es el calorón que hace aquí en Sonora en el verano. Contrario a eso está el equinoccio de invierno: 16 horas de noche, de oscuridad. La noche más larga y más fría del año a nivel global, ¿verdad? La noche donde se espera que empiece, ¿verdad?, pase el equinoccio de invierno para que se empiece a alejar el invierno y empiece a salir el sol. Eran las profecías mesiánicas anunciando la estrella de la mañana, la luz resplandeciente. Era la profecía diciendo: a vosotros los que teméis mi nombre, les nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Era el nacimiento de la nueva época del año, el nacimiento del sol, y el cristianismo y el judaísmo tenían su esperanza en Jesús como el sol de justicia. Se cumplió a cabalidad. También dice la Escritura que en Isaías 9: no habrá para siempre oscuridad para el que está ahora en angustia. Otra vez, otra señal. ¿Por qué el equinoccio de invierno? Porque es cuando más oscuridad hay. Y vaya que estaba pasando oscuridad la humanidad, como decía la hermana del video, ¿verdad? Ha pasado muchos periodos de oscuridad la humanidad, pero después de que 400 años no hubo profeta en Israel y que el Señor guardó silencio, hermanos, el pueblo estaba hambriento del Mesías, de que volviera a haber actividad profética, de que alguien dijera: el Señor ha dicho. Y surgían muchos falsos cristos que se levantaban y la gente iba y luego se decepcionaba: no era. Se levantaba otro Cristo, lo mataban: no era. Se levantaba otro con la espada, lo mataban: no era. Se levantaba otro como sacerdote, el Sanedrín lo desechaba: no era. Pero entonces llega el parteaguas de la historia. Y me llama mucho la atención la frase de Lewis, un escritor, que dice: una vez en el mundo un pesebre, y en ese pesebre alguien más grande que el mundo. Qué manera tan hermosa que en una frase describir la Navidad. Una vez en el mundo un pesebre, y en ese pesebre alguien más grande que el mundo.
El Rey de Gloria, hermanos, dejó su trono de gloria, como explicara Pablo a los Filipenses capítulo 2, se despojó a sí mismo. ¿Qué significa eso? Que siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, se quita su capa real, se despoja de su divinidad, deja su cetro real por un lado, deja su corona real por otro lado, y les dice: con permiso, corte celestial, tengo que ir porque hay un pesebre que me está esperando, porque hay gente que necesita que la luz resplandezca sobre ellos. El Mesías prometido estaba por venir, se encarna en el vientre de una joven de sangre hebrea, y en aquel pesebre, en una cueva que servía de establo, que bien pudo haber servido también de tumba, ¿verdad? Las cuevas las utilizaban para tumbas. En ese caso, la cueva era un establo. Y ahí, en ese lugar, de una manera, con una previsión maravillosa de parte de Dios, que no hubiera lugar en el mesón, que no hubiera una cama en el hospital, que no hubiera un médico, una enfermera, una partera, que no hubiera sábanas limpias, que no hubiera agua caliente, que no hubiera más compañía más que María y José y las penumbras, las tinieblas de aquella noche tan larga y fría y oscura. Ahí estaban haciendo en un pesebre, en un recipiente de piedra reservado para llenar ahí con alimento a los animalitos de aquel lugar. Pero también, bueno, en aquel lugar, que después vamos a hablar más de ese pesebre el próximo domingo, porque esto es introductorio, ¿verdad? Ahí en ese pesebre vino a nacer el Rey del universo. Sí, nadie lo vio descender en su trono, nadie lo vio descender en el Merkabah, rodeado de la corte celestial y de todo. No, fue una manera modesta, humilde, que vino a nacer allí. Y estando ahí, entonces los ángeles, nuevamente, en cuanto dio a luz María, se enciende con más fuerza la estrella de Belén, ilumina aquella cueva, ilumina aquellos pastores. Los ángeles no aguantan más y empiezan a proclamar: ¡hey, vayan a ver! Lo que está aconteciendo es el acto más maravilloso en la historia de la humanidad. Emmanuel está con nosotros, vayan a verlo. Está en un pesebre, en un establo, y llegan los primeros testigos, hermanos, del acontecimiento más grande de la historia de la humanidad, que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros para que viéramos su gloria, dice el apóstol Juan. Esa es la Navidad, ese es el Mesías que ha venido. Y ahí, en ese pesebre, en aquella cueva, estaba sucediendo, hermanos, el evento parteaguas de la humanidad. Los que decidimos que partiera, si hay un evento digno de partir la historia en dos, era el nacimiento de Cristo. Por eso se habla un antes de Cristo y un después de Cristo. Es el acontecimiento más grande de la historia, el nacimiento de nuestro Señor, de nuestro Redentor. De ahí se estaba cumpliendo, hermanos, a cabalidad también Isaías 61. Esa porción que el Señor leyó al inicio de su ministerio: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él vino a proclamar el año de la buena voluntad de Dios, el año del jubileo, perdón para todos, cancelación de deudas, libertad a los cautivos, se rompen los cerrojos, apertura de las cárceles, vista a los ciegos, sanar a los de corazón quebrantado, instalar el reino de Dios y su justicia. Eso es la Navidad, la inauguración de un nuevo tiempo de salvación para la humanidad. ¿Cómo no vamos a festejarlo, hermano? ¿Cómo no vamos a festejar que en la noche más oscura brilló la luz más intensa que ha brillado en la historia de la humanidad? Por eso, ¿verdad? El simbolismo de las lucecitas de colores que ponemos por todos lados, rompiendo con las tinieblas de la noche, porque están tipificando al sol de justicia, Jesucristo. A Jesucristo. Por eso también los regalos, ¿verdad? Y aunque alguien lo puede ver con ojos de dinero, bueno, el que le tiene comezón al dinero siempre le va a ver todo mercadotecnia. Pero, hermanos, más allá de eso, atrás de todo eso, están unos reyes de Oriente, unos sabios que sabían que el que había nacido en el pesebre era el creador del universo, el Mesías esperado, e inclinándose le adoraron y le trajeron regalos.
De ahí surge, hermanos, la tradición de los regalos, no de ninguna otra parte. La Biblia es clara en decirlo. El Rey de Reyes es digno de que le demos toda nuestra adoración y que le rindamos nuestro reconocimiento. Son símbolos que se cumplen en Navidad también. Y ahora podemos celebrar, hermanos, entonces, que la Navidad vino, que el Mesías ha llegado, que Jesús ha venido, el Mesías tan esperado ha llegado y que en él se cumple todas las visiones, toda la esperanza mesiánica se cumplen en Jesús de Nazaret. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No necesita sentarse en ningún trono terrenal con poderes mezquinos, porque los poderes humanos corrompen. Él se sienta en el trono del universo como Rey de Reyes y Señor de Señores, ante el cual toda rodilla se doblará, lo que está en el cielo, lo que está en la tierra y debajo de la tierra. Él no necesita ni un pedazo de tierra ensangrentada para ser proclamado Rey. Él ya es el Rey del universo. Él también es el Mesías, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que está intercediendo para nosotros, el que realizó el sacrificio perfecto, el que se presentó a sí mismo como un cordero inmolado y que con su sangre ha efectuado el perdón, la remisión de los pecados de la humanidad, la expiación de los pecados de la humanidad, ya fue consumada por nuestro sumo sacerdote, el Mesías, Jesús de Nazaret. También, hermanos, se cumple que Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Se cumple la promesa de Malaquías. Él es el sol de justicia que en sus alas, la visión celestial, nos trajo salvación y vida eterna, que naciendo en la noche más oscura vino a iluminar a la humanidad. Pero también es el Mesías que estamos esperando que regrese de nuevo, sentado en su trono sobre las alas del viento con poder y gloria, porque es el Mesías celestial, el Emmanuel, del Dios con nosotros. Así es que, hermanos, tenemos mucho que celebrar esta Navidad, entendiendo, hermanos, la magnitud del acontecimiento y quién es el que nació en ese pesebre. ¿Cómo no vamos a conmemorarlo, hermano? ¿Cómo no vamos a conmemorarlo? Yo le pido, hermano, no vea muchos videos anti-Navidad, hermano. Usted se enferma, usted lee la Biblia está llena de cosas que podemos celebrar en la Navidad. Esta es la verdadera Navidad. Todo lo demás, hermanos, téngalo por basura. El mensaje de la Biblia es claro: Cristo ha nacido y la luz ha resplandecido en nuestros corazones. Paz de Cristo, amada iglesia. El Señor nos ayude y nos permita tener un festejo digno de su honra y de su gloria. Así es que los invitamos el próximo domingo, hermanos. Esto es solo introducción, hermanos. El domingo vamos a tener un culto navideño digno de aquel que dejó el trono de gloria para venir a vivir en medio de nosotros. Claro que celebramos Navidad porque somos cristianos. Claro que celebramos que el Mesías ha venido. Claro que no esperamos a nadie más. Con Él estamos completos. Claro que celebramos que también nació en nuestras vidas, porque el día en que Cristo nació en tu vida también partó tu vida en dos. De mí yo puedo escribir mi historia, mi biografía, antes del 8. Perdón, ese es mi nacimiento. Antes del 3 de julio del 88 y un después del 3 de julio del 88. ¿Qué fue el evento que marcó mi vida? El día que fui bautizado en el nombre de Jesucristo en las aguas bautismales de la segunda iglesia. Ahí Cristo nació para mi vida, y esa fecha, hermanos, ¿verdad? Pues que digan misa, ¿verdad? Que celebre el mundo lo que tenga que celebrar. Yo no sé qué celebra a nivel mundial el 3 de julio, pero yo celebro que Cristo nació en mi corazón. Yo no sé qué celebra la humanidad el 25 de diciembre. Yo celebro que nació Cristo Jesús el 25 de diciembre. ¿Ven? Y vamos a celebrarlo con gozo. ¿Qué les parece, hermanos, amada iglesia, si nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios?